Los diferentes estados en los que se presenta la materia en la naturaleza han confundido a la humanidad durante mucho tiempo. El filósofo Tales de Mileto sugirió que, si el agua existía en condiciones naturales, en tres estados diferentes, sólido, líquido y gaseoso, debía ser considerada como el elemento principal del universo. Según él, este elemento podía dar origen al resto de las sustancias que conforman todas las cosas. Hoy sabemos que el agua no es una sustancia fundamental del universo y que, en realidad, no es ni siquiera un elemento, sino un compuesto, es decir, que está formado por dos elementos distintos. ¿Por qué hay varios estados de agregación de la materia? Seguramente han visto que cuando baja mucho la temperatura del lugar donde viven, los vidrios, principalmente los de los recámaras y la cocina, se empañan por dentro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué se debe a los vidrios empañados? Como consecuencia de la respiración, las personas exhalamos vapor de agua, que se puede condensar sobre los vidrios fríos, formando agua líquida. Las fuerzas de cohesión entre moléculas semejantes son las responsables de la condensación. Los cambios de presión o temperatura en el ambiente provocan que el estado de agregación de la materia pase, por ejemplo, del estado líquido al gaseoso. Así, 1 litro de agua a 25 grados centígrados y a presión atmosférica a nivel del mar está en fase líquida o estado líquido. Sin embargo, si mantenemos constante la presión y aumentamos la temperatura hasta 100 grados centígrados, el agua comenzará a transformarse en vapor sin que varíe más la temperatura, hasta que toda el agua líquida se haya evaporado. En la Ciudad de México, por existir menor presión atmosférica, esta transformación ocurre en 92 grados centígrados, al proceso mediante el cual una sustancia o material pasa de un estado de agregación a otro se llama transición de fase. Las transiciones de fase pueden explicarse a partir de la teoría cinética de la materia. Por ejemplo, si se mantiene constante la presión y se incrementa la temperatura, aumentará directamente la energía cinética de las moléculas que conforman el sistema, y en consecuencia se debilitarán las fuerzas de cohesión. Este debilitamiento va dando origen a los otros dos estados de agregación de la materia, líquido y gaseoso. Por el contrario, si se incrementan las fuerzas de cohesión, se puede llevar un sistema de fase líquida o gaseosa a la fase sólida. Esto es, se producirá una condensación. despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que el miedo se pega a tu piel por ser como una injusticia querer, si te rindes hermano por ti nunca pensarás. To the stars, fueled by candy bars, rides a kid with a knack for invention, with a superpowered mind, a mechanical canine.
choose the day from sure destruction. With a head too square to be oblong, and his name is Jimmy Neutron, beaming inside your television. This is the theme song. La rapidez de sus moléculas es alta, y por más que se acerquen, no logran unirse. Sin embargo, cuando la temperatura disminuye, tal rapidez se reduce, y si las moléculas se acercan lo suficiente, pueden quedar unidas o cohesionadas. A esta transición de fase en la que la materia pasa de estado gaseoso a líquido se le llama condensación. Si la temperatura disminuye aún más, la cohesión global de las partículas aumenta. La transición de fase de líquido a sólido se llama solidificación. En sentido inverso, cuando la temperatura aumenta, la distancia de separación entre moléculas crece, y la fuerza de cohesión puede disminuir parcialmente. Entonces, ocurre una transición de fase de sólido a líquido, llamada fusión. La temperatura que debe alcanzar una sustancia para fundirse se denomina punto de fusión. En el agua, por ejemplo, el punto de fusión es a los 0 grados centígrados, cuando la presión atmosférica está en el nivel del mar. Lo mismo sucede con la transición de líquido a gas. El aumento de la temperatura confiere todavía mayor rapidez a las moléculas y en consecuencia las fuerzas de cohesión entre ellas pueden disminuir o incluso eliminarse. Cuando se han liberado totalmente las moléculas, la materia se convierte en un gas. A la transición de fase de líquido a gas se llama evaporación o vaporización. Cada sustancia tiene una determinada temperatura para evaporarse o punto de ebullición. Por ejemplo, en el agua es de 100 grados centígrados a la presión atmosférica del mar. También puede ocurrir que las moléculas pasen directamente de la fase sólida a la gaseosa. En este caso, las moléculas fijas del sólido se subliman. Veremos unos ejemplos de lo antes mencionado. De gas a líquido, condensación. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gas, vaporización. De sólido a gas, sublimación. De gas a sólido, condensación o sólido.
Como consecuencia, me equivoqué. A la transición de la temperatura, ya la cagué. Puede ocurrir que las moléculas... ¿Qué mierda hiciste? Me voy a cagar de risa. No, sí. Puede ocurrir que las moléculas pasen de... Ay, nada. ¿Es en serio? Sí. No mames, ¿desde cuándo? Moléculas fijas del sol. ¿Puedo? No, pero no le subas porque Está en el cero. Todavía no estamos. agua. Ay, ya me siento... A ver, ahora mueve la copa. Lenin, a ver, voltea. Moviendo el relleno, moviendo el relleno. Mira nomás cómo trabaja. ¡Más, más!